Alonso Colmenares Flores. El doctor es contador público, especialista en contabilidad de costos, especialista en revisoría fiscal, magíster en tecnologías de la información para la educación, tiene un MBA en dirección y administración de empresas y es doctor en administración gerencial. También es profesor e investigador asociado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, investigador en áreas del saber en contabilidad emergente, educación contable, fiscal y tributaria, entre otras. También es integrante del grupo de investigación GIVA. Es par académico de CONACES, par evaluador de MinCiencias e integrante del Comité Científico y Editorial. Y la conferencia que nos va a dar hoy está titulada Innovación y creatividad como elemento fundamental de los desafíos de la educación superior. Ricardo, bienvenido. Te dejo el micrófono. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y muchísimas gracias pues por tan importante presentación y antesala, lo cual me halaga. Y obviamente me siento muy contento en que me inviten a este simposio de investigación del TEC del 2025, a lo cual pues en este tiempo, que espero sea muy provechoso, quiero traer a conocer como uno de los hilitos de una de las investigaciones que he venido realizando de cara sobre todo al tema de la parte de la innovación y la creatividad. ¿Y por qué la innovación y la creatividad? Porque yo siento que la innovación y la creatividad no tiene un sello o una impronta de una carrera en específico o de algún programa académico en específico. Yo creo que esto es un elemento transversal y por eso se titula de que es un elemento fundamental, sobre todo para estos desafíos que trae consigo la educación superior. Hay muchos temores, hay muchos miedos, hay muchos mitos, hay muchas, diría yo, estigmas, en fin. Entonces, quiero como traer como toda esa dinámica y todas esas problemáticas desde las dos aristas, desde el estudiante, desde el profesorado. Y pues la idea es como buscar un punto común, un punto en común y sobre todo un tema de solución, porque la educación siempre he pensado de que no aleja actores dentro del proceso, sino que por el contrario la educación debe ser ese medio o ese puente que una actores dentro del proceso de la educación. Pues bien, como lo decía Andrés, innovación y creatividad como elemento fundamental de los desafíos de la educación superior. Mi nombre es Ricardo Colmenares y como lo digo Andrés, pues los estoy acompañando de Colombia, desde puntualmente de la ciudad de Medellín. Antes que nada, para mí es importante como conocer la intención o el objetivo de esto. Yo sé que todos los que en estos momentos estamos incursionando como profesores en la educación superior, fuimos en algún momento estudiantes, porque es que nosotros no llegamos por ósmosis, ¿sí o no? Y siempre decimos, y el principal objetivo es los profesionales en formación. Y en este caso, los estudiantes de licenciatura, o sea, los del programa de pregrado, que llamamos nosotros los que están en un nivel de licenciatura, un nivel profesional o un nivel tecnológico o un nivel técnico. Y siento yo que debemos repensar, pero sobre todo visionar la posición ante este contexto. La posición ante este contexto porque acá debemos tener claro de que siempre he dicho, los profesores o los docentes o los maestros de esta era, de esta época, como lo decimos en mi tierra, somos unos tesos, porque afortunadamente, pero desafortunadamente también al mismo tiempo, pongo los dos paréntesis, nos tocó con profesores o nos tocó con una formación tradicionalista, donde el profesor nos tenían y nos obligaban que teníamos que aprender de memoria, donde nosotros tuvimos profesores que nos exigían en un sinnúmero de cosas y que usted tenía que recitarlo y si no lo recitaba bien, no pasaba. Donde en medicina, en temas de anatomía, usted se tenía que saber hasta los más mínimos elementos de las partes del cuerpo y si usted, por ejemplo, le faltaba uno, quería decir que todavía no era competente y demás. Pero hoy por hoy nos enfrentamos a que la realidad es otra y no podemos caer en esos juegos y de pronto en esos estigmas. Digo yo que somos unos berraquitos o somos como que tenemos como ese reto tan valioso porque nos formaron con un modelo, pero nos va a tocar o nos está tocando formar con un modelo totalmente diferente al tradicional. Para nadie es un secreto que el que todavía experimenta un modelo tradicional está quedando out y por lo tanto está opacando hoy por hoy esta juventud que tenemos nosotros porque ya vienen con un chip. Ya vienen con un chip propositivo.
Y aquí yo quiero citar a mi gran autor Answell cuando él habla del tema del aprendizaje significativo y de que ninguna persona viene de cero. Ninguna persona cuando entra al aula de clases como que tiene el cassette borrado y está esperando a que el profesor venga e instruya. No, él trae unos presaberes, él trae unos conocimientos, él trae unas experiencias, lo cual son sumamente valiosas e importantes y sacar provecho de ello. El profesor no se puede convertir en el amo y señor del conocimiento, porque se supone que, vuelvo y repito, la educación no tiene por qué romper procesos, no tiene por qué romper a los actores o no tiene que separar los actores. Yo siempre he pensado que la educación no puede ser un ring de batalla, donde tenemos los estudiantes en un lado y el profesor o el maestro por el otro. No. Yo siempre he pensado que la educación debe ser ese puente. Y esto no va a trillar con calidad, mis profes y mis queridos colegas. Esto no va a trillar con calidad y esto no va a sacrificar calidad. Sencillamente es el cambiar en el tema de los tiempos y nos lleva a los siguientes elementos y este es el principal objetivo. Primero, aprendizaje de memoria. ¿Qué es lo que se pretende? Aquí nosotros no podemos pretender a que los estudiantes o a que los futuros licenciados o profesionales se aprendan las cosas de memoria. El memorizar es bueno, pero puede ser un proceso que él va adquiriendo en el a medida de que él va obteniendo o va desarrollando ese proceso y que él en el proceso y en el camino lo va memorizando porque se le convierte en una costumbre, pero no se le convierte en una obligación del momento para poder aprobar cierto examen o cierta actividad que está desarrollando. 2, evaluación al pie de la letra. Siempre he pensado que cuando se evalúa al pie de la letra, que va muy de la mano con el tema del aprendizaje de memoria, conlleva que el estudiante sea conductista y él sencillamente de ahí no se va a salir de ese esquema. Entonces, por lo tanto, no puede pensar diferente. Ojo, no estamos diciendo que toda respuesta del estudiante es válida frente a una situación, no. Pero también quiere dar a conocer de que el estudiante tiene diversas formas y eso nos conlleva a que nosotros seamos de que la educación debe ser disruptiva, debe romper paradigmas, debe romper una cantidad de esquemas y que el estudiante, por ejemplo, cuando va a hacer un 2x2, no tiene por qué aprenderse las tablas de multiplicar, sino que sencillamente él de pronto tenga otra forma de cómo hacerlo, pero al final llega a la respuesta correcta. Y algo y no menos importante, el trabajo individualista. Las empresas, el sector empresarial se queja que últimamente hemos tenido profesionales acartonados. Tenemos licenciados acartonados, pero desafortunadamente estos licenciados acartonados no saben adecuarse a la sociedad. Son personas individualistas. Si usted va a contratar el mejor licenciado en administración, el mejor licenciado en gerencia de empresas, usted sencillamente dice, wow, me voy a obtener el chico 10/10 o el 5/5. Pero resulta que cuando usted lo lleva para que lidere estos procesos de una organización o una empresa, hay problema. La persona no sabe escuchar, la persona no sabe trabajar en equipo, la persona no sabe aprender de las diversidades, sino que siempre es de su pensar. Y eso conlleva a que se genere un caos. Y hoy por hoy las organizaciones dicen, no me interesa cartonados, me interesa mirar estos elementos, sobre todo esta competencia blanda de aprender a trabajar en equipo o que tengamos verdaderos líderes. Porque hay muchos que creen que porque son de notas muy altas, ya se consideran líderes, pero eso no es así. Y haciendo un análisis muy interesante, esto viene consigo desde la misma aula de clases, donde nosotros pensamos de que el chico tiene que pensar por sí solo, pero no es importante para que trabaje en grupo, pero ya les voy a decir, porque esto no se convierte como que el estudiante diga, vamos a trabajar en grupo y entonces yo me voy a recostar y el resto va a ser mi trabajo y entonces yo paso de coche, ¿no? Yo sé que eso tiene sus pros y sus contras, pero yo les contaré obviamente como cuáles serían como esas dinámicas y darles a ustedes una semilla de ustedes cómo puedan aflorar esa creatividad e innovación, sobre todo en calidad de docentes o profesores. Bien, yo quiero que para que ustedes logren entender estas nuevas tendencias, tengan en cuenta que esto se debe entender en doble vía. Y cuando hablamos de entender en doble vía, hablamos del tema estudiantil o el tema de estudiantes y al mismo tiempo también del tema de profesores. Pero déjenme, por favor, yo les comparto en estos momentos un video muy interesante que hace referencia sobre el tema y es una reflexión muy bonita, no solamente para nosotros los profesores, porque yo traigo acá, como yo les digo, la educación no está solamente en calidad o en cabeza de los profesores, sino también dentro del tema de los estudiantes. Pero regálenme un momento, yo les voy a compartir acá
Me confirman si están viendo, mi pantalla. Sí, sí se ve tu pantalla. Perfecto. Y empieza a rodar el video. Me cuentan, pues no tiene audio, pues, pero no sé si ahí lo escuchan. A ver. No se escucha, pero se ve bien. Perfecto. Bien, el video tenía obviamente una musiquita de fondo, ¿sí? Pero eso pues lo conlleva a que sea pues, relevante. Lo más importante era lo que nosotros pudiéramos visualizar. ¿Y ustedes qué pueden visualizar ahí? Sencillamente como que el estudiante que él deja que, por ejemplo, ahorita en estos momentos con esta nueva era la inteligencia artificial se encarga de hacer todo. Y entonces, mire qué pasa, prácticamente la muñequita se nos convierte como la inteligencia artificial donde él se encarga de hacer todo. Y ella, como se encarga de hacer todo, pues sencillamente yo me relajo y puedo tener tiempo y la inteligencia artificial va por un lado y la inteligencia artificial va a hacer mis tareas. O mejor aún, cuando yo me hago en equipos y entonces sencillamente es uno el que lo va a desarrollar y es el que lo va a realizar. Y él tiene un sinnúmero, este video tiene un sinnúmero de reflexiones donde yo lo he puesto a aplicar tanto para estudiantes como para profesores. Y tengo muchos videos también donde me gusta hacer ese análisis y sobre todo hacer una reflexión muy interesante y bacana. Entonces, aquí nos muestra las dinámicas y nos muestra las dinámicas de cuál es el papel en el que nos encontramos. Por lo tanto, más de uno pensará, o por ejemplo los docentes nos sentimos afectados cuando ya está la inteligencia artificial y no se le puede preguntar cualquier cosa al estudiante porque él lo hace por el chat GPT. Y entonces el chat GPT sencillamente le va a resolver, entonces yo ya me siento como con ese miedo de que como el chat lo va a resolver, entonces el estudiante no va a aprender. Pero mire que el chat GPT se convierte en la persona más traicionera, y se los digo a los estudiantes que me están escuchando, porque es un medio que facilita hacer las tareas. Pero nosotros los profesores tenemos herramientas tan interesantes que son informes de similitud y el mismo ChatGPT le dice, vea, el estudiante lo hizo a través del ChatGPT o de esta aplicación de inteligencia artificial y lo hizo en tal fecha, tal otra. Entonces digo yo, venga, se supone que ahí es donde uno dice se convierte como en una estrategia hipócrita. Y ahí es donde yo digo, no podemos coger la tecnología para que sencillamente me aliviane la carga, pero sí puedo coger la tecnología para que se me convierta en un excelente o un muy buen trampolín para lo que corresponde al tema de ir mejorando en calidad de educación superior. Bien, ¿esto qué es o qué conlleva? Las diferentes disciplinas se encuentran en etapas de grandes cambios generados por muchos factores, factores sociales, factores ambientales y factores económicos.
Esto conlleva que debemos enfrentar estos grandes cambios. Para nadie es un secreto, y yo que he tenido oportunidad de tener una maestría en administración, en el doctorado en administración, en estos momentos actualmente cursando postdoctorado en administración, pero sobre todo cuando estaba realizando mi maestría en educación, también veía yo cómo el tema de los cambios se convierte como en un problema y uno no quiere cambiar para nadie. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, si a uno le dicen, tengo este trabajo y me va a aparecer otro trabajo y yo digo, siempre va a haber un temor, siempre va a haber un miedo. Pero ese miedo lo podemos potencializar en que se nos convierta en una fortaleza. Y es normal, señores y señoras y señoritas, chicos, chavos y chavas. Es normal el tema del miedo, porque es que no podemos quitarnos de que somos seres humanos y es normal de que el ser humano tenga temor o tenga miedo en el momento que vaya a enfrentar un cambio. Es más, hasta para los que somos creyentes, la Biblia también muestra no algunas dudas de los seres humanos o de aquellos actores de la Biblia, pero habla que existía como un tema de temor y es normal, eso es inherente al tema del ser humano. Pero eso no nos puede conllevar a que los miedos nos vayan a inundar. ¿Cuál es el principal objetivo? Primero que todo, disciplina. Pero cuando nosotros hablamos de disciplina, es el tema de una dinámica que no conlleve a que somos disciplinados con una regla en la mano, o como decía el dicho desde nuestra época, que la letra con sangre entra. No podemos caer en ese juego, en esa demagogia, sino que buscamos un tema de disciplina y es un tema de disciplina que le vamos a adoptar a nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo es una disciplina en calidad como tutor, como docente, como profesor o como maestro que yo voy a tener en el ejercicio de este trabajo con los estudiantes. Esto conlleva dos grandes ejes, intervención empresarial y desarrollo sostenible. Yo les cuento que trabajo en el sector empresarial. Y yo no me formé para ser profesor, yo me formé para ser maestro. Yo vine a caer a ser maestro por cuestiones de la vida y por accidente, por un accidente genial. Pero en toda la vida, desde que yo me formé como profesional y me especialicé y empecé a hacer mis posgrados, siempre estaba enfocado en el sector empresa y siempre mi pensar era en el sector empresa. Pero cuando yo ya llego al mundo académico, me vengo a dar cuenta que hay un divorcio impresionante entre la academia y el sector empresa. ¿Por qué? Porque pareciera que nunca se tuviera en cuenta cuáles son los problemas del sector empresa. Por lo tanto, la academia resuelve unos problemas, que trae unos libros, que trae unos textos, pero no evidencia la situación real que tiene el sector empresa. Entonces, andan como en un divorcio. Y en un divorcio, nosotros sabemos que cuando los papás están peleados, los que son hijos y todavía viven con los papás, papá, tal cosa, pregúntele a su mamá. Mamá, tal cosa, pregúntele a su papá. Y pareciera como si fuera un tire de pelota donde la educación dice, vaya, pregúntele al sector empresarial a ver qué le responde. Y muchas veces la empresa le dice, bueno, vaya, pregúntele al tema de la educación a ver qué le responde. No le respondió, entonces la educación no sirve. Entonces están en ese constante divorcio y digo yo, no puede ser así. Pero al mismo tiempo también mirar el tema del desarrollo sostenible, porque como les hablaba anteriormente, tenemos tres grandes desafíos, desde lo social, desde lo económico, desde lo mismo político, que integra entre lo mismo social político, y del punto de vista ambiental. Desde lo teórico, porque yo siempre he pensado que lo teórico suena muy bonito, pero acá es importante revisar. Primero, todo el modelo debemos pensar primero que todo en la competitividad. Pero dígase competitividad cuando nosotros hablamos de que creamos excelentes profesionales, profesionales competentes, profesionales que cuando venga algún problema, una situación o un reto, sencillamente sea como los que trabajan en bolsa, que les parece un reto muy interesante cuando empiezan a ver como la expectativa, empezó a especular el tema del dólar, empezó a especular el tema de la bolsa y no sé qué, y ellos empiezan a poner esa dinámica porque les da como que es una adrenalina y no sienten como que, ay, estamos mal, entonces nos quedamos, no, sino que se les convierta en un reto y eso es un chip prácticamente o un virus, por así decirlo, que se les debe contagiar a cada uno de los estudiantes. Dos, no podemos perder de vista el contexto internacional. El aprender de nuevas culturas es interesante. México tiene excelentes elementos que nos sirven para Colombia, Colombia para México, como Europa, como Estados Unidos y demás. Ese tema de interculturalidad es muy valioso porque sobre todo nos va llenando a nosotros como esos elementos de que el conocimiento no está solamente en una sola parte. Es bueno mirar las prácticas que se desarrollan en otros lados. Si no fuera así, yo les digo honestamente que sería bueno levantar los muros de las fronteras y sencillamente quedarnos con lo que nosotros tenemos en el país y pues no.
las dinámicas de la educación nos conlleva a un tema de internacionalización. El manejo de las TICs. Y yo siempre he pensado que el manejo de las TIC son sumamente importantes. Sé que de pronto hay algunos profesores que dicen, no, yo quiero que lo hagan manualmente y en un papel y en una hoja. Yo digo, no caigamos en ese juego, porque es que la tecnología nos va llevando y, por ejemplo, los estudiantes de hoy en día van a tener que interactuar con tecnologías. Entonces, por lo tanto, perdámosle el miedo dentro del tema del aula de clases, de que podamos nosotros vincularlo y que el muchacho se vaya enamorando de la educación a través de la tecnología. Ahora bien, para nadie es un secreto que hoy por hoy las personas que nacen en estos momentos, los bebés que nacen en estos momentos, pareciera que trajeran ya en la mano el celular o algún dispositivo móvil. No sé cómo obviamente sale, pero de manera hipotética es como si ellos vinieran con ello. Entonces nosotros no podemos desconocer ello. Y otro tema que también es sumamente importante, respeto por el tema del medio ambiente. El respeto por el tema del medio ambiente conlleva que nosotros tenemos ahí, no podemos hacernos a un lado de cara con las dinámicas de las políticas que se van presentando y que esto pues va conllevando a que no podemos desconocer los problemas medioambientales y de contaminación que hay. ¿Esto qué busca? Profes, ¿cuál es la propuesta? Tenemos futuros licenciados o futuros profesionales que son inquietos. Para nadie es un secreto. Tenemos estudiantes inquietos, estudiantes que si usted los tiene sentados para que aguanten una jornada de clase donde usted esté llenando el tablero de 2 horas, de 3 horas, de 4, Dios mío, he sabido de jornadas de 6 de la mañana a 7 de la noche, o muchas veces de 6 de la mañana a 10 de la noche. Señores, no hay ningún maestro que aguante ese trote, pero mucho menos una persona que pueda estar sentada, que pueda estar quieta. Entonces, esto conlleva a que debemos ser dinámicos, y para nada se pierde la calidad. Esto al mismo tiempo conlleva a que el estudiante pase a tener una participación activa y vuelvo a citar a Answell con el tema del aprendizaje significativo. Muchas personas ya se encuentran laborando, pero cuando usted a través de la educación conlleva de que ese mundo empresarial que se convierte en una caja muy bacana, ¿sí? Una caja de problemas, y cuando el estudiante trae un problema del sector real para traerlo en el aula y el profesor o el maestro o el licenciado tiene esa facilidad para transmitir y que se convierta en un objeto de trabajo para su aula o para su equipo de estudiantes, señores, les cuento que la sacó del estadio. ¿Por qué? Porque sencillamente, primero, estamos arreglando ese divorcio entre la empresa y el tema de la educación. Y estamos generándole confianza, sobre todo para que el sector empresa crea que la educación no es solamente acartonarme, es sencillamente generar cartones o generar diplomas, sino que está en pro también, o que la educación estamos en pro de solucionar problemas y retos del sector social, económico también. Entonces, ahí es donde viene la magia, la creatividad y la innovación. Yo soy el profesor típico que me gusta decirle a los muchachos, tráigame problemas de sus empresas o tráigame un problema y seámonos funcionales para dar soluciones. No sencillamente que yo saco el librito de el tema de X autor. Ahora bien, yo no puedo desconocer lo teórico. Y por eso digo yo, es importante que la teoría del muchacho la compenetre y la entienda y transfiera prácticamente esto en su quehacer práctico. Pero yo no me puedo centrar solamente en lo teórico y evaluar meramente lo teórico, porque es que el estudiante va a salir a ser pragmático, a ser aplicativo. Esto sin perder de vista el desarrollo sostenible. Y cuando yo hablo del desarrollo sostenible, me parece muy bonito cuando las instituciones ya manejan una impronta de las ODS. Y que, por ejemplo, en alguna universidad, ahí en México también, me parece muy chévere el hecho de que nosotros podamos desarrollar, y cuando les estaba hablando del desarrollo sostenible porque estaba cambiando su plan de desarrollo educativo, y que pudieran crear las improntas, y en ese orden de ideas nosotros poder entender como la dinámica de que cada vez que un profesor hiciera una estrategia o hiciera una actividad académica, dijera, yo le estoy apuntando a la ODS número 2 de producción y consumo consciente o sostenible, o yo le estoy apuntando a la ODS número 4 de educación con calidad, o en fin. Entonces, que se sienta como que esto forma parte de la disciplina que les hablaba anteriormente. Mis profes y estudiantes, ¿esto qué conlleva? A hacer un cambio de profesión rutinaria a una profesión bajo una ciencia factual y cultural. Pero bien, ¿qué es eso de profesión bajo ciencia factual y cultural? Yo les digo,
Cuando nosotros hablamos de la parte de la ciencia factual y cultural, partimos de que el estudiante o los que estamos en el aula son seres sociales. Y al ser seres sociales no podemos desconocer que quiere trabajar con el otro, que a veces no quiere trabajar con el otro, que viene de pronto con un sinnúmero de situaciones desde la sociedad, desde la misma familia, como constituida como el núcleo de la sociedad, y esto va a generar un impacto. Esto viene transversalmente cuando hay muchos profes, Ricardo, no se le olvide la ética y la moral, no se le olvide la ética y la moral. Yo digo, no. Y ahí estamos nosotros, pero no para recitárselas o para ponerlos a leer un libro y que me produce muy bonito. No, es cómo lo vemos plasmado en el trabajo que hay. Y muchas veces en las estrategias que ustedes puedan ir creando, crear cascaritas de conciencia para que el estudiante ponga en práctica esa ética que tanto anhela la sociedad. Porque para nadie es un secreto que es curioso que los grandes actos de corrupción, yo por lo menos lo puedo hablar en mi país, se ocasionan de personas que son profesionales, no estoy diciendo que todos, para que no me hagan una mala interpretación, y lo peor aún, que a veces salen de las mejores universidades. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó con el tema ético o con el tema moral? Entonces muchas veces pensamos que solamente las personas que no tienen acceso son las que cometen estos actos que no son o que van en contravía, pero no es así. Yo siempre he pensado que el tema de la ética no puede ser o la axiología en cabeza de una sola asignatura, sino que debe ser transversal en todo lo que se desarrolle, pero va en cabeza de nosotros como profesores. Si somos profesores permisivos de que, por ejemplo, el estudiante Pepito copió y pegó, a mí no me interesa, yo no quiero tener problemas, tome 5 sobre 5, 10 sobre 10, carita feliz y salga y ya eso no es problema mío, cuando salga se estrompe. No, porque ahí sencillamente estoy alimentando desde el punto de vista ético mío, que sencillamente podría haberlo llamado a hacer esa conciencia, a hacer ese catarsis con él de qué fue lo que conllevó a que llegara a ello. Las actitudes de habilidades, que eso conlleva el tema del emprendimiento. Vuelvo y repito, los muchachos tienen un sinnúmero de actitudes, de habilidades, de competencias, que de verdad yo quedo asombrado. Y he tenido estudiantes emprendedores, algunos porque montan empresa y otros porque tienen unas estrategias y unas técnicas fabulosas y yo digo, y están estudiando. Y yo soy el profesor, yo soy el maestro. Yo no me tengo por qué sentir intimidado, antes por el contrario, tirémoslo para este lado y que sencillamente nos sirva para sumar. Y sobre todo las oportunidades, que las oportunidades de las situaciones que se vayan presentando, las convirtamos en una investigación. Ojo, no caer en el juego en la investigación que si usted no hace un texto que cumpla para una revista Q1, Q2 o que esté indexada en una Web of Science o que sencillamente usted haga un texto, ¿sí?, que de pronto nadie pueda leer, pero usted lo escribió y hasta usted tiene, pero eso no genera un impacto de aquí para abajo. Yo soy de la concepción de que esa investigación nos queda ahí rezagada. Lo bonito de la investigación es que genere impacto, que genere sencillamente, trascienda libros, trascienda páginas, trascienda revistas, trascienda portadas. Esto no se puede hacer solo. Como el muchacho es muy inquieto, esto se logra a través de la experimentación y la observación para que se pueda llevar a cabo al tema de la práctica. Evolución del modelo tradicional al modelo incluyente. Hay muchos que ven el tema de esta gráfica y me dicen, Ricardo, yo no la entiendo, porque yo creo que yo como que lo hago así en la clase, pero yo no le veo nada de malo. Entonces vemos ahí dos figuritas. La figurita donde el profesor es el tema hablado y los otros sencillamente son un tema de oreja, ¿sí? Que solamente es un tema activo-pasivo. O sea, yo como estudiante no opino, pero el profesor es el único que tiene como que la palabra y pues de eso no se trata de que todos tengamos la palabra, pero al mismo tiempo todos escuchemos y todos hablemos. Obviamente en un tema de orden, claro está, pues todo el mundo hablando al mismo tiempo, pues sencillamente se genera un caos y de eso no se trata. Acuérdense, disciplina. Y lo otro también es el tema de la otra figura, donde vemos que hay chicos que piensan de una forma diferente, pero que tenemos nosotros de que el profesor dice, no tiene que ser así. Ojo, nosotros no podemos generar el tema como de como una secta, no. Como vuelvo y repito, debemos aprender a través de las diferencias. Esto no nos va a conllevar a que nosotros nos salgamos del contexto de la calidad. Según Gorospe, Olaxca y Barragán, Iglesias y Aguirre, nos habla dentro de la evolución que los conocimientos cerrados y estáticos no van a servir. O sea,
Esto hay que emigrarlo y esto se logra a través del cambio y la formación integral. Y cuando nosotros hablamos de que los conocimientos fijos, cerrados y estáticos, estamos hablando de aquellos conocimientos de que es que así lo enseñaron y así lo vio Platón, así lo vio Aristóteles, entonces debemos verlo así en estos momentos. No, es más, señores, esto es tan sencillo que las dinámicas que se requieren hoy en día nos estamos devolviendo a la antigua Grecia. Recordemos que en el tema de la antigua Grecia todo se realizaba a través de la mayéutica y la dialéctica, donde el tema de los discípulos, junto con sus profesores o sus dirigentes o sus líderes o sus maestros, como lo queramos llamar en el tema de la filosofía, lo hacían a través de la dialéctica y a través de la mayéutica y salieron unos conocimientos y unos aportes al conocimiento geniales. En ningún momento estaba, por ejemplo, Sócrates, obviamente, hable y hable y hable, y Platón callado y Platón quieto y esperando, obviamente, en qué momento le dieran intervención, sino por el contrario. Mire que ahí es donde aplicamos algo muy bonito cuando dice que el discípulo o el estudiante o el alumno supera al maestro, como nos lo está mostrando la antigua Grecia. O sea que esto no es para nada un tema de que digamos es sencillamente como que no estamos evolucionando. Por el contrario, es traer un sinnúmero de técnicas y elementos que se han venido aplicando y que la misma historia nos está mostrando que tiene el tema de unos impactos positivos. Modelo de pedagogía dialogante. ¿En qué consiste el tema de este modelo de pedagogía dialogante? Es importante tener presente estas competencias. Competencias profesionales, intelectuales, competencias inter e intrapersonales y sobre todo las competencias sociales. Todo esto conlleva a que ustedes, ¿qué se requiere? ¿Qué tiene que hacer el maestro? Aquí hay dos partes. Como yo les decía anteriormente, nosotros fuimos formados con un modelo tradicionalista o conductista y pues tenemos que venir a un modelo mucho más dinámico, a un modelo mucho más pragmático, un modelo un poco más disruptivo. Esto conlleva a que el maestro tiene que tener una participación activa, se conecte con el mundo empresarial. Ojo, no estoy diciendo que él salga a trabajar, pero que él se conecte con el mundo empresarial, de que le dé la dinámica y somos ese puente o esos actores dentro de este puente para que el sector empresarial no se aleje del tema de la educación. Pero ¿eso qué conlleva, profes? Yo sé que esto no lo podemos hacer solitos. Necesitamos que las instituciones a las cuales nosotros nos encontramos y requerimos que primero nos formen, nos den habilidades, nos enseñen con un sinnúmero de estrategias, y acá es donde entro yo, que el tema de la interculturalidad forma papel importante. ¿Qué estrategias se están aplicando en España? ¿Qué estrategias se están aplicando en Colombia? Y acá en Colombia, ¿qué estrategias se están aplicando en México? Y aprendamos de esas dinámicas dentro de la misma la ciencia de la educación, porque es que la educación no puede ser diferente, por el contrario, nos conlleva a que seamos partícipes y que me den herramientas e instrumentos. Ojo, el profesor no tiene por qué ser como que él vaga de cero y diga, uy, yo quisiera hacer esta estrategia didáctica en el aula. No, si la institución para la cual pertenece le facilita, le da estos elementos, le da estas herramientas y sacamos a explorar esa creatividad o innovación que de pronto el modelo conductista nos estaba ocultando, yo les cuento que salen unos trabajos geniales y salen unas estrategias geniales, sobre todo para esta población, estos estudiantes que tenemos nosotros. Vamos a arrancar con el primer grupo de competencias intelectuales y profesionales. Y a veces yo les digo, y tomo un ejemplo, el uso de las TIC. Yo tomo acá un ejemplo, estudiantes de las áreas administrativas, económicas, de negocios, financieras, contables. Qué bacano sería que en el aula pudiéramos integrar todo el desarrollo con ERPs, o sea, con software contables o financieros, con herramientas como Bloomberg, con herramientas como el Rig Simulator, con herramientas como el Blockchain. Sé, por ejemplo, algunas instituciones que crean laboratorios o aulas especializadas o escenarios especializados académicos, y esto conlleva a que el muchacho no se desconecte del tema de la situación real o del mundo empresarial. Esto al mismo tiempo que conlleva unas exigencias donde el muchacho no le pierda el miedo, al uso de las TICs, al uso de las tecnologías, que él pueda parametrizar y entender cualquier sistema al cual se le va a enfrentar, que él tenga esa interacción con el sistema, ¿sí? Se vuelva amigo del sistema y sobre todo que no pierda de vista en la creación de controles y la verificación del sistema. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, con plena confianza y tranquilidad, ojo,
el tema de la inteligencia artificial o el tema ahorita, la revolución 4.0, y sobre todo aún con lo que hacemos nosotros referencia del cara con el ChatGPT, cójanlo desde la mejor arista, pero no sean facilistas. Vuelvo y les repito, y yo les digo a ellos, lo más irónico es que el tema del ChatGPT te entrega la tarea, pero cuando me llega a mí como profesor y yo sencillamente trabajo plataformas virtuales o trabajo con plataformas donde los estudiantes deben subirlo y está amarrado con el tema de un Turnitin, la misma inteligencia artificial es tan farisea, perdóneme la expresión, o es tan mala clase que lo va a señalar y le dice, este estudiante lo hizo con tal aplicación y el 98% salió y lo hizo en tal parte de tal aplicación del tema de la inteligencia artificial. Cuando lo hacen por ChatGPT, lo busca y dice en qué momento fue la fecha de consulta. Entonces yo les digo, muchachos, no hagan eso. Vea que el tema de la información es como el cuento. Cuando las personas lleven y traigan, como nos dicen a nosotros, no las podemos alejar, sencillamente convirtámoslas en aliadas, busquémosle un campo interesante para que ellas puedan obviamente formar parte de esto, pero no las podemos alejar. Lo mismo pasa con la tecnología, no la podemos alejar, pero saquemos el máximo provecho, sobre todo de que no caigamos en el juego o las trampas de ella. Las competencias e intrapersonales. Esto conlleva que en el aula se trabajen 3 elementos importantes. El tema de la ética y la axiología, el tema del trabajo en equipo de inteligencia emocional y el tema del liderazgo. Yo les cuento, profes, a grosso modo, que dentro de las estrategias didácticas que desarrollo con muchachos de pregrado y en posgrado más aún, yo les pongo a que trabajen en equipo. Pero yo sé que uno como profesor se las coge en el aire. Y a veces cuando yo los tengo en equipo que yo le digo, hey Andrés, te haces con Fabiola, te haces con Bárbara y te haces con José. Yo ya sé, por ejemplo, que José es el que está trabajando ahí y lo he hecho, muchachos, lo he hecho, profes. Y entonces como yo me doy cuenta que en este equipo está José, entonces sencillamente yo les pongo un reto empresarial, ¿sí? Y veo yo que José es donde se está cargando la mayor dinámica y lo he hecho. Llego y cojo a José y le digo, hey José, ven para acá. Ojo, recuerden que tienen que entregarlo hasta tal día, hasta tal hora, o voy y tiene que ser hasta la tal hora. Profe, te llevaste a José. Hagamos de cuenta que José cogieron, vamos a poner una situación social real. A José sencillamente en estos momentos lo atracaron y lo hirieron y en estos momentos está en una clínica, está en una IPS, está en un hospital y allá lo están atendiendo. Ustedes, en la dinámica de las empresas, las personas vamos y venimos, pero las organizaciones no se quedan. Eso es un refrán muy cierto. Las organizaciones quedan y avanzan. Miren a ver cómo van a avanzar. Profe, pero él tenía la información que no sé qué, José, venga, acompáñame, vamos, nos tomamos un tinto o hoy lo coloco en otro grupo. Y hago esa caracterización y esa identificación y les cuento que los resultados son geniales porque conlleva que el estudiante no se apegue, primero que todo, ni quede en el backup de una sola persona, sino que ya en la próxima dinámica van a decir, yo mejor no le carguemos todo a José, repartámonos y todos involucrémonos para que eso no llegue a pasar. Les cuento que al principio me cogen rabia, pero eso se convierte en un tema muy interesante. Otra dinámica también es que yo sé que los jóvenes o los estudiantes de hoy en día siempre les gusta que todo sea excelente y que todo sea 10 sobre 10, 5 sobre 5. Y a mí me gusta jugar con el tema de las emociones en el buen sentido de la palabra. Es llevar a que los muchachos aprendan a enfrentar una situación de frustración. Hoy por hoy, y las estadísticas nos lo están mostrando, hay estudiantes de que si les pasa alguna situación que los frustra, la mejor solución o la mejor alternativa para ellos es ¿cuál es? Me suiciden o voy a atentar contra mi vida. Y no, es sencillamente romper este estigma que estamos hablando de que estamos trabajando con una generación de cristal, sino que empecemos a trabajar desde el aula el manejo del tema de este tema llamado de que ellos aprendan a enfrentar un tema de presión, el manejo bajo presión, de que aprendan a manejar el tema de la frustración y que vean a través de situaciones negativas un tema de posibilidad. Sé que el tema del núcleo familiar también obviamente tiene su parte y su responsabilidad ahí cuando los papás y las mamás son sobreprotectores y no permiten que los hijos se equivoquen y que no permiten de que si él se cayó, Dios mío, atendámoslo rápido, Dios mío, no, sino que en ese orden de ideas conlleven el tema de que él experimente, ¿sí? Al mismo tiempo, también el tema liderazgo, hay que darle la oportunidad y hay que generar diferentes roles dentro de las estrategias o las actividades que se vayan desarrollando.
Y el liderazgo es sumamente importante a ello. Pero mire que el tema de la ética y la axiología no queda por fuera, es perfectamente transversal a todo lo que se realice. Dentro de las competencias sociales conlleva lo siguiente, profes: el emprendimiento, la investigación y el desarrollo sostenible. El emprendimiento, y más de uno de pronto pensará que el tema del emprendimiento es solamente que el estudiante monte una empresa y él ya es emprendedor. No, yo conozco emprendedores, personas que trabajan en organizaciones y tienen unas competencias de intraemprendimiento geniales porque, por ejemplo, sabe manejar y liderar su equipo de trabajo. Tiene una respuesta proactiva frente a un problema o a una situación negativa en una organización. Eso debemos crearle nosotros, en que los muchachos sean propositivos, creativos, innovadores, pero no caen en el juego que la innovación es de que sencillamente haga algo que nadie lo haya visto. No, puede ser algo que ya existe y lo sabemos por Drucker, lo sabemos por muchos teóricos, de que puede ser algo que ya exista, pero que sencillamente le va a hacer una mejora, y eso también lo podemos contar como un tema de innovación. La investigación, que muchas veces queda por allá como en un ladito, haciéndose creer de que la investigación solamente es para los grandes del Olimpo, y no, la investigación se puede hacer transversal en el aula, y es más, mis profes, investigación se hace ahí. Y qué bonito es que eso lo lográsemos plasmar en algunas ayudas didácticas, en algunos artículos o capítulos del libro que puedan servir a otros autores. Yo les garantizo que eso tendría mayor citación que el que escribe en una revista súper, hiper, mega indexada, que en muchas ocasiones, perdónenme la franqueza, uno obliga a los estudiantes u obliga a aquellos que uno está asesorando en trabajos de grado para que vaya y lo cite, donde el estudiante no entiende ni sabe ese artículo, cómo se comprende, pero yo como asesor o como maestro lo conllevo a que vaya y me cite, porque tú me citas, yo te cito, yo te quiero, tú me citas, te pongo buena nota. Y no debería ser así, sino que sea un tema más transparente y funcional. Y sobre todo el desarrollo sostenible, porque es importante que cada uno de nuestros desarrollos tenga un componente, correspondiente al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Todo esto cómo se logra? Señores, muy sencillo, partiendo de que el aula de clases se convierta en un laboratorio de ideas. Romper con el tema de la enseñanza bajo un contexto que no sea repetitivo. Y cuando yo digo que el tema del aula de clases sea un laboratorio de ideas, yo, por ejemplo, les digo, en el aula muchas veces no me gusta utilizar el tablero. Yo sencillamente llego, y si los estudiantes se pueden sentar alrededor sería genial. Y a veces yo me siento y pongo a que ellos sencillamente empiecen a hablar. No es llegar a improvisar, ¿sí? No es llegar a improvisar. Ahora bien, no estoy satanizando la magistralidad es necesaria, pero siempre conlleva a cansar, conlleva a deteriorar la competencia que se quiera adquirir con los estudiantes. Entonces, llamémoslo un laboratorio de ideas, donde perfectamente yo le pueda dejar de tarea que los estudiantes traigan un problema referente al área en el que estamos tratando, para que le podamos buscar una solución y pongamos a prueba toda esa teoría y todos esos referentes teóricos en lo que se vaya a desarrollar. Esto lleva a que el estudiante y el maestro construyen conocimiento. El conocimiento no va a ser transmitido. Yo estoy casi que seguro, y se los digo por experiencia, que conocimiento se construye ahí. Los muchachos tienen unos excelentes aprendizajes y ellos van aplicando. Esto conlleva a disminuir la clase magistral, el manejo de las exposiciones, porque también ya tengo colegas de que se pasan al extremo y dice, bueno, como usted dice no clase magistral, entonces son 16 semanas durante el semestre, son 16 clases, entonces una clase cada uno pasa a exponer y el profesor está ahí sentado. No, se fue al otro extremo, y el estudiante pues tampoco se siente como que el profesor está siendo activo, partícipe ahí, sino que sean diversas las estrategias, y las estrategias didácticas no paran, o sea, no tienen un fin, no tienen un tope. Y sobre todo, ver la tecnología no como una amenaza, sino como una oportunidad. En alguna oportunidad en una universidad me tocó ver cómo un colega se sentía intimidado con los celulares, pero se sentía súper intimidado, pero reintimidado. Y él le tocó desarrollar una caja para que los estudiantes metieran los celulares en la caja antes. Ese era el compromiso y la primera tarea antes de entrar al aula. Entonces, yo sé que más de uno me debe estar diciendo, pero Ricardo, si es que los estudiantes no se despegan del celular, yo les pregunto, ¿y si el estudiante lo pusieron a que metiera el celular en esa caja? ¿Usted cree que el estudiante le está poniendo atención a lo que quiere transmitir ese docente en ese momento? El estudiante ahí sentado está contando el tiempo y estará diciendo, Dios mío, ¿cuántos likes me están dando? Dios mío, ¿quién me habrá escrito? Dios mío, y perdió. O sea, el estudiante no está conectado ahí.
pero por lo mismo y tanto por lo que está distraído y que prácticamente la tecnología lo tiene atraído. Yo les volteo la torta. ¿Por qué no utilizamos estrategias donde los muchachos interactúen con los celulares? Y de verdad, les cuento que los chicos dejan el tema de las redes sociales por lo que ellos están ahí presentes de cara con el tema de la estrategia. Para ir finalizando, pero no quiero que se me vayan porque traje una estrategia para que ustedes desarrollaran de 2 punticos nomás. Eso es importante que siendo los maestros una de las profesiones más importantes en nuestra sociedad, porque trascienden para aprender a visualizar detrás de los cambios la oportunidad de ir enriqueciendo este quehacer en los momentos cuando se encuentran los estudiantes. Por ello se propone solucionar problemas y generar necesidades a la sociedad, buscando que el profesional acertado al momento de darse a conocer en el medio. Cuando nosotros ponemos en el aula que el muchacho solucione problemas de afuera, del sector empresa, pero sobre todo cuando genera necesidades a la sociedad, le estamos diciendo, hey, le estamos dando como ese plus o esa medallita en su hoja de vida para que él salga a conocer en el mundo. No que hay muchos que salen ya con un título, pero dicen, Dios mío, ¿yo para dónde voy? ¿Y yo qué voy a hacer? Asesoro, busco empleo, pero a mí nadie me conoce, no tengo experiencia. Sacarlo del anonimato. Aprender a visionar oportunidades donde nadie antes lo había logrado hacer, siendo metódico, intraemprendedor, pero sobre todo creativo. Entender las exigencias del mundo globalizado, lo que conlleva ampliar más sus habilidades y competencias, dominio de los sistemas de información, como por ejemplo profesionales que sean amantes del Big Data. Aprender a visionar oportunidades donde nadie antes había logrado verlas, ¿sí? A través de la Revolución 4.0. Ser un profesional íntegro que se cimente con valores y con principios morales que resalte intachablemente la labor de una sociedad. Y esto conlleva que nosotros seamos como esos actores guías para cada uno de nuestros estudiantes. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas. Yo les quiero compartir, antes de que se me vayan, señores, que por favor me ayuden ustedes participando, bien sea el celular o el equipo donde ustedes se encuentren, para que por favor ustedes logren conectarse, a esta siguiente aplicación. Yo sé que la conocen mucho, algunos, hay otras que por ejemplo puede ser innovadora, me conozco muchas más, pero yo quisiera que ustedes tuviesen la oportunidad de conectarse con el tema de esta aplicación. Yo no sé si les comparto por el chat o pueden leer el QR. Si se requiere un profesionista. ¿No se ve tu pantalla, Ricardo? Ya ahí está cargando. Gracias, Ricardo. Claro que sí. Excelente, ahora vemos el QR. Ahí está cargando, ¿cierto? Sí, ahí está cargando. Entonces, les agradezco si por favor entran al tema de esta página o se las digito acá por el chat. Y digitan el número que aparece en la parte de arriba, 965-4200, y se puedan loguear con un nickname, puede ser su nombre o como ustedes se hacen llamar frente a cada uno de su entorno social y familiar. O con el celular pueden leer el QR, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Ya, se los pongo acá. Si quieren, los que quieran, aquí tenemos varias personas conectadas. No necesariamente tienen que estar en la conferencia en estos momentos. Los que se encuentran en transmisión streaming perfectamente se pueden loguear, ¿sí? Estando en tiempo real, pueden coger el tema del QR o sencillamente conectarse al siguiente link, kahoot.it, y digitan el número de los 7 dígitos que aparecen en pantalla. O como les decía, desde su celular pueden hacer lectura del siguiente código QR. ¿Listo? Ok, tenemos varias personas conectadas, tenemos 23 personas, qué bien. Ok, ya tenemos 24 personas, no sé si esperamos o arrancamos, son 2 preguntitas nomás, pero quiero que ustedes
se pongan en ese nivel de competencia, sean competitivos. Esto conlleva para hacer un tema de un feedback de este espacio que tuve obviamente tan valioso con ustedes y al mismo tiempo darnos cuenta de que esto puede ser nuevo para algunos, de pronto no tan nuevo para otros, pero que por lo menos rompamos como que el estigma y si estamos hablando de un tema de ser propositivos, pues por lo menos al final que no cerremos esto sin hacer algo que sea propositivo y no tan magistral. Tenemos 24 personas, no sé si nos vamos entonces con estas 24 personas. Ya tenemos 28, me imagino que están terminándose de loguear. Muy diverso, ¿sí? Muy diverso. Tenemos a Marta, a Denicia, a Fabiola, a Luis, Fernando, Suri, Pil. Tenemos a Gis, Cintia, Omar. Perfecto, tenemos 31. Vamos a dar un minutico más. Yo sé que el tema del tiempo que me dieron me lo permite. Ya tenemos 30 personas. Creo que se nos pueden cumplir un poquitico más. 31, muy bien. Perfecto, tenemos 32. Tenemos a Soco. Vamos a arrancar entonces. Entonces, muy atentos con las dos preguntitas que tenemos, por favor. Vamos a estar muy, muy, muy atentos. Entonces, tenemos la primera pregunta. De acuerdo a la conferencia, ¿cuáles deberían ser las competencias del profesional de la nueva era? Entonces, dentro de las alternativas de respuesta me aparecen rojo, competencias profesionales, interpersonales y sociales. Azul, competencias éticas, cognitivas y procedimentales. Amarillo, las competencias de Bloom, Tuning y Saber Pro. Y verde, competencias familiares, personales y laborales. Tenemos 12 personas, 15 personas respondiendo, aún tenemos 36 segundos. Recuerden la pregunta, de acuerdo a la conferencia, ¿cuáles deberían ser las competencias del profesional de la nueva era? 27 respuestas, todavía tenemos tiempo. 30 personas respondido. ...31 respuestas en estos momentos. Nos quedan 7 segundos. Perfecto. 21 personas respondieron de forma correcta. Genial. Competencias profesionales, interpersonales y sociales. Vamos a ver cómo nos va el podio. Me muestra que primero está Andrés Reyes, seguido de Ramona, Raquel, Fernando y FG, pero tranquilo, no se me vayan a desmoralizar, porque normalmente este podio, no este marcador, casi siempre empieza a dar como muchas vueltas. Entonces, vámonos para la siguiente pregunta, muy atentos y atentas. Para alcanzar estas competencias desde el aula de clase, el estudiante debe: rojo, dejar de hacer tareas y ser más relajado. Azul, tener participación activa e interactuar con el mundo empresarial. Amarillo, diseñar estrategias y escuchar las clases. Verde, presentar exámenes memorísticos y sobre todo trabajar individualmente. Recuerden la pregunta, para alcanzar estas competencias desde el aula de clase, el estudiante debe. Tenemos 35 segundos. Muy bien, 29 personas respondieron de forma correcta. El estudiante debe tener una participación activa y sobre todo interactuar con ese mundo empresarial a través del aula. Bien, vamos a ver cómo nos va a quedar el podio. Tenemos a Denicia de tercera, muy bien. De segundo tenemos a Raquel y vamos a mirar quién nos queda de primero. Entonces, de primero nos quedó Jorge Hernández. Vea, como yo les decía, y estaba de primero Andrés. Entonces, mire que todo no estaba obviamente dicho con el tema del manejo de la estrategia. Señores, señoras y demás colegas, estudiantes y personas que nos están acompañando de varias partes, les agradezco obviamente el tema del espacio. Les agradezco por este valioso espacio para que me escuchen y sencillamente pues compartir un poco, un pedacito de este proyecto que he venido desarrollando desde más o menos el 2017 y es empezar a hacer un acercamiento más interesante y como les decía, el tema de la educación no se nos debe convertir como en un elemento
donde se nos arme un ring de batalla, sino por el contrario, sea un generador de puentes para esta sociedad y sobre todo para estas dinámicas, señores, que nos conlleva que debemos ser propositivos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, les agradezco a todos el haber estado aquí con nosotros, con Ricardo, con nuestro conferencista magistral. Muchos saludos hasta Colombia, Ricardo, hasta Medellín. Y ojalá puedas participar en el próximo simposio, el próximo año. Ojalá que, como mencionaba el doctor Edgardo, podamos ser sede aquí en Puerto Vallarta. Estará muy padre para que vengan y nos visiten. Y te vamos a mandar por correo electrónico tu constancia. ¿Va, Ricardo? Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Igualmente, igualmente. Que tengas buen día. Ahora, compañeros, les voy a pedir a la ingeniero de Inicia si pudiera nada más confirmarme que está presente, es de la Unidad Académica de Arandas, que está presente aquí para que vaya preparando su presentación, por favor.